Sword Art Online. La historia se desarrolla en el año 2022, cuando un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual es lanzado. En él, los jugadores pueden controlar sus avatares tal como lo harían con sus cuerpos reales por medio del Nervegear, un casco de realidad virtual capaz de simular sus 5 sentidos a través de sus cerebros. Sin embargo, los jugadores se dan cuenta de que no pueden salir del videojuego. Poco tiempo después, el creador de SAO, Kayaba Kishko, aparece y les informa que si mueren en el mundo virtual, también lo harán en el mundo real. También les revela que para poder salir del juego, primero deben superar los 100 pisos del mismo. A medida que los jugadores tratan de hacer frente a su situación, dos de ellos, Kirigaya Kazuto y Yuki Asuna, están decididos a ganar y ser libres, a la vez que van desarrollando una relación amorosa. Aunque eso importa una mierda, o debería de importar una mierda realmente. En su momento, Riki Kawahara, autor original de la obra, escribió el primer volumen de la novela en el año 2002, para poder entrar en la competencia de los premios Dengeki Nobel Prize, de la editorial ASC Segunda Media Works, pero se abstuvo de presentarlo, dado que había excedido el límite de páginas permitido. No obstante, Kawahara optó por publicarlo en la web, bajo su seudónimo Fumio Kunori. Posteriormente, el autor agregó a su página 3 volúmenes nuevos y múltiples cuentos. Al día de hoy, la saga de SAO reconoce los errores que tuvo en cuanto a su dirección, sus huecos argumentales dentro de la trama, lo poco carismáticos que resultaban sus personajes, sus propias contradicciones dentro de la misma historia, etc. Detalles que no solo el anime se encarga de exponer en su vario repertorio de contenido, que van desde un cortometraje que solo es fanservice, hasta la actual serie en emisión donde por algún motivo el protagonista Kazuto intenta usar su paraguas como una espada y termina muerto, dando como resultado tardío de la prueba y error la actual serie de novelas en publicación bajo el subtítulo de Progressive, donde nos replantean los sucesos ocurridos en Aincrad, mostrándonos obviamente desde otro ángulo a los protagonistas, pero el día de hoy no hablaremos de ello, y quizás nunca realmente. Como ya mencioné, SAO tiene más vistos malos que buenos, con gran razón en realidad. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por el autor? Sí, que es el mismo que escribió Axel World, pero ¿se han preguntado por qué incluso ya teniendo 24 años a la hora de presentar la obra, esta terminó siendo tan mediocre? La pregunta en cuestión se puede responder de forma fácil. Pongámonos en contexto. Primeramente, la obra fue escrita para un concurso que obviamente tiene un límite de tiempo para entrega, y como ya mencioné, también contaba con un límite en las hojas que podía utilizar. Suponiendo que los textos son una tarea común incluso en primaria hoy en día, creo que ya todos saben lo cansado que es el intentar escribir con limitaciones tanto en contenido como en tiempo. En pocas palabras, lo que quiero decir es que no es nada fácil escribir, incluso teniendo ya una idea de lo que vas a plasmar en la hoja. Para bien o para mal, SAO, que fue escrita para aquel concurso en el año 2002 y fue publicada casi al instante en la net por el mismo Kawahara en forma de web novel, no fue sino hasta que el primer volumen fue lanzado en Japón el 10 de abril de 2009 que el nombre comenzó a ganar notoriedad de manera más formal. Si la obra gustó muy por encima de tener sus vallas remarcadas, fue más que nada porque aún siendo una obra de fantasía futurista, Kawahara sabe explicarse muy bien en cuanto a aspectos técnicos se refiere. Solo basta con mirar el primer tomo del manga y mirar las 2 páginas que existen solamente explicando qué es, cómo funciona y cómo cubre algunos otros aspectos dentro de las mecánicas del sistema de juego del Nervegear. Véase el cómo afectan ciertas acciones prohibidas al perfil de los jugadores, cómo era en un inicio monitoreada la salud de los jugadores, la descripción de la función de algunos ítems. Incluso el estimado señor Kawahara llegó a tomarse la pequeña molestia de explicar en un capítulo de la novela cómo dentro del menú de configuración dentro de varios apartados se encuentra oculta la opción para poder tener sexo. Dejando a un lado las novelas, ya toca enfocarnos meramente al contenido audiovisual, véase el anime. Y si están pensando que hago este video simplemente
por la polémica que hubo con respecto al anime actualmente. No, de hecho el capítulo ni siquiera lo he visto y el tema me vale verga, así que no lo estaré contemplando. El anime de SAO se podría decir que es el típico anime genérico dirigido a un cierto público. Véase a los preadolescentes fáciles de impresionar. La serie debo de reconocer que empezó con fuerza, transmitiendo una aura de acción violenta y una trama madura, cosa que, como ya todo el mundo sabe de lleno, solo ocurre realmente en el arco de Madre Rosario, parte de la cual hablaré más adelante. En realidad, los únicos capítulos que dieron ese tono a la historia dentro de la primera temporada fueron el capítulo 3, el capítulo 14 en sus últimos momentos en la plática que tuvo Kirito con Kayaba, y, a querer o no, el capítulo final donde meten NTR sin vaselina, llegando incluso a ser difícil de ver el capítulo debido a lo grotesco de la caracterización del antagonista en torno. Pero, admitámoslo, en el Fenlight meten momentos que son aún más de mirar con discreción, y nadie dice nada malo al respecto. ¿Alguien dijo hipocresía acaso? Después de eso llega la segunda temporada, que en lo personal, la subtrama de Shino podría haber funcionado sin meter a Kaneki. Pero bueno, es el prota y como es su historia, nadie puede resolver sus problemas sin él. Vale, continuando. Llegó la segunda temporada con la premisa de que ahora tendremos como escenario un juego First Person Shooter. Pero eso a Kirito se la pela y él usa un sable. ¿Por qué? Bueno, pues porque los sables están chidos, nada más por eso, y porque es manco con la pistola, creo. No tiene mucho sentido y creo que no lo explican realmente. Pero ese pequeño detalle se ve opacado por el más que obvio trastorno de estrés postraumático que se muestra más adelante, resultante de lo que pasó en la primera temporada, el cual no surgió de la muerte de Sachi, no surgió del hecho de ver la violación virtual de su novia, no surgió de las batallas contra los bosses de piso, no surgió de una primera vez traumática, no, surgió de un evento que ni siquiera es mencionado o se da pista de que pasa en el momento que dicen, cosa que termina decepcionando más que nada. Pues el hecho de que saque a flote un momento que debe de haber sido mostrado por obvias razones en la primera temporada para marcar un antes y después en los sucesos ocurridos dentro de Aincrad, no queda, la sacan sin contexto alguno aquí. Reitero que sin contexto alguno, debido a que llegados a ese punto, Kirito ya venció a innumerables personas dentro del juego, y él es bien consciente de lo que hace el antagonista en turno. Es algo provocado por una segunda persona fuera del juego, haciendo que esta escena pase de ser emotiva, desgarradora, realista y triste, a otra meramente hecha para que el prota desabrocee a su enfermera. Con la trama más avanzada y dejando de lado toda la porquería que va siendo la trama hasta ahora, llegamos al tan aclamado arco de Madre Rosario. Pero antes de eso... Información que procura. Hablemos de VIH. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida son un espectro de enfermedades causadas por la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Tras la infección inicial, una persona puede no notar síntoma alguno o bien puede experimentar un periodo breve de cuadro tipo influenza. Típicamente le sigue un periodo prolongado sin síntomas. Un descanso. Un tiempo medio que, como es de esperar, solo sirve para ir a peor. A medida que la infección progresa, interfiere más con el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de infecciones comunes como la tuberculosis, además de otras infecciones oportunistas y tumores que raramente afectan a las personas con un sistema inmunitario indemne. Estos síntomas tardíos de infección se conocen como SIDA, etapa que a menudo también está asociada con pérdida de peso. Según el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres, a pesar de que la infección del VIH comenzó concentrándose básicamente en hombres, a día de hoy las mujeres suponen el 50% de las personas con el VIH,
Actualmente existen medicamentos llamados antirretrovirales, que inhiben enzimas esenciales, con lo que reducen la replicación del VIH. De esta manera se frena el progreso de la enfermedad y la aparición de infecciones oportunistas. Así que, aunque el SIDA no puede ser propiamente curado, sí puede convertirse con el uso continuo de estos fármacos en una enfermedad crónica compatible con una vida larga y casi normal. Como toda enfermedad /virus, se puede propagar de diversas formas, pero afortunadamente solo se propaga bajo ciertas situaciones. Para no alargar tanto esta parte, solo me enfocaré en la transmisión por infección sanguínea. El VIH también puede transmitirse mediante el contacto con sangre infectada. Sin embargo, debido a los estudios de detección realizados para comprobar el existente rastro de infección por VIH en la sangre donada, el riesgo de contraer el virus mediante transfusiones de sangre es extremadamente bajo, pero no imposible. Ya una vez dejando esto en claro, el arco del Rosario de la Madre, aunque empieza lento, conforme avanza la trama nos introduce al personaje /jugador con el nickname de Yuki, el cual dentro de la plataforma solo resalta por ser el mejor jugador actualmente. Lo casual. Al escuchar este rumor, Kirito decide confirmarlo por sí mismo. Él obviamente pierde, para bien de la historia, y después el protagonismo es cedido mayormente a Asuna. Dejándonos de tonterías con este prólogo tan más del estilo de Sao, saltemos un poco más adelante en la historia. Asuna se hizo amiga de Yuki. Después de 3 días sin mostrar señales de vida dentro del juego, debido a su preocupación, comienza a investigar la razón, cuando de repente mete las narices donde no debe y descubre la fatídica realidad de Yuki, llamada Yuki Kono en el mundo real. Lamentablemente, Yuki se encuentra internada desde niña. La razón: un pequeño error en las medidas necesarias en el control de calidad de una bolsa de sangre, que para mala suerte, su madre estaba recibiendo mediante transfusión durante su parto. Al ser prácticamente infectada desde el preciso momento de su nacimiento, el tratamiento en ella era nulo por obvias razones, viéndose subyugada desde pequeña ante un destino lleno de dolor, soledad y tristeza. Aquí es donde entra el detallismo admirable del señor Kawahara. El aparato futurista 3217, el Medicuboid, y su uso para fines médicos para los pacientes de casos terminales. Ahora bien, dejándonos de bromas, en su obra explica el marco temático de las tecnologías inmersivas, la realidad virtual y nuevos detalles sobre las hazañas de Kayaba. El desarrollo de mejoras elaboradas por los médicos en su prototipo tecnológico de interfaz humano-máquina son implementadas meramente para usarlas en casos como el de Yuki Kono, para que puedan ver el mundo real después de tanto tiempo de estar conectados al Medicuboid, debido a la condición que llegaran a padecer. Justo en el final del arco, la condición de Yuki empeora antes de lo previsto, dejándole solo unas pocas horas de vida. Obviamente, decide gozar sus últimos instantes en el único lugar que ella misma considera su hogar, Alfheim Online. Asuna y compañía, enseguida enterarse, no dudan y se conectan enseguida, pues son conscientes de que no volverán a ver a su querida amiga. Un detalle que conmovió al público gamer fueron los últimos momentos de Yuki dentro del juego, pues, así como en varios juegos en la vida real, se nos muestra como todos los jugadores, en respeto de ella, acuden a sus últimos momentos, dejando a un lado el PvP y cualquier otra cosa que estuvieran haciendo, solo para asistir y dar sus respetos. La segunda temporada de Sao se despide con un final donde todo ha quedado atrás, solamente queda el simple y sencillo hecho de seguir con sus vidas, cerrando de esta forma, por fin, su historia en el anime. O eso se suponía, pero en 2016, sin que nadie se lo esperara ni lo pidiera, se estrenó Sword Art Online Ordinal Scale. La verdad es que no hay nada remarcable dentro de la película más que errores. Realmente la primera vez que la vi, quizás fue el hype que me nubló la vista y alababa la misma, llegando incluso en ciertas partes, dejarme llevar y llorar por la emoción que intentaban transmitir la trama y eso, pero... De hecho tenía planeado el defender la película, pero... al revisarla para esto,
Me impresiona cómo es que llegué a valorar algo como eso. Que sí, su animación es más fluida y de hecho es admirable, y algunos cuadros se ven demasiado majestuosos, pero no me parece justo salvarla solo por eso. La película no es más que una continuación de la serie, pero con todo lo malo. Todas las féminas solo están de adorno. Kirito sigue siendo el más OP a final de cuentas. No existe avance alguno en el desarrollo de personajes. El malo de turno es el mismo tipo de antagonista de las demás entregas. Está escrito de tal forma que es patético y por algún motivo los guionistas pensaban que el hacerlo violento sería una forma de romper el propio molde de antagonista que Kawahara estableció. Pero lo que realmente es de pena es que al parecer los protas son Super Saiyan o algo, pues son los únicos cuyos movimientos son sobrehumanos, aún sin haberse sometido a mejoras de aumento físico o algo así. Además de que la tecnología aquí mostrada sobrepasa por mucho el ser considerada posible. Ni siquiera creo que la mitad de las tecnologías que son mostradas sean posibles incluso usando la pseudociencia. Sé que la serie es de fantasía futurista, pero si el respetable señor Kawahara va a mandar todo el sentido al carajo más adelante, en ese caso ni siquiera se hubiera molestado desde un maldito inicio en dar explicaciones de la tecnología dentro del mundo que él mismo creó. Oh, pero ¿saben qué? El sinsentido no se detiene ahí. ¿Recuerdan cuál era el último jefe de Aincrad? El que se supone debería de quedar en el piso 100. Era ni más ni menos que el propio Kayaba. Ese hombre tan agotado mentalmente que, al final de la primera parte de la primera temporada, había olvidado por completo el verdadero motivo detrás de sus acciones. Pero como la lógica en la película vale mierda por completo, hacen como que aquel hecho nunca se supo, y al final resulta que en realidad solo es un monstruo más. Pero más estúpido aún, resulta el hecho de que el último boss que mataron dentro de SAO fue difícil de vencer incluso entre más de 100 personas. Aquí matan al boss del piso 100, entre 5, como si se tratara de un monstruo de nivel 10. Ya no quiero hablar más de esta porquería. Cambiemos de tema. Terminemos de una vez con esto. La nueva temporada de SAO bajo el subtítulo de Alicization. No mentiré. La dejé en el capítulo donde en teoría empieza el viaje de Yu-Gi-Oh y Kirito. Más que nada porque me había decidido centrar en Zombieland Saga y Goblin Slayer. Pero al estas dos ya estar terminadas, quizás la retome. La serie empieza con un increíble capítulo de 40 minutos. El capítulo es hermoso. De hecho, creo que redimiría todo lo malo que tiene detrás, pero creo que la raíz de la trama en sí es de más estúpida. Los pondré en contexto. Un psicópata debilucho te amenaza con una jeringuilla. ¿Qué haces? A. Desarmarlo. B. Llamar a la policía mientras huyes. O C. Atacarlo como un retrasado con tu sombrilla, bajando la guardia y así permitir fácilmente que su ataque impacte. ¡Felicidades! Ha usted elegido la opción C. Es usted un gilipollas. Pero ya, dejando a un lado ese patético comienzo que solo demuestra que Kirito es más pussy que el Canelo, si la serie llega a ser mostrada en su totalidad inmersiva, alejándose de lo que ocurre en el mundo real de la misma serie, quizás consiga ser de lo mejor del siguiente año. Pero como nos tiene acostumbrados la serie, posiblemente termine de la forma en que nos tienen acostumbrados. Pero es como si solo por introducir sangre tenga éxito asegurado. El éxito que tendrá la serie, creo que solo los lectores de las novelas ya lo sabrán. Sin más que decir, eso es todo.